Ramos nació en 1955 en Matamoros, Tamaulipas. Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM y posteriormente se especializó en Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona de París. Una vez de regreso al viejo continente, comenzó a combinar sus actividades de docente con las de articulista en diversos medios de comunicación y con la literatura. Su inquietud intelectual lo llevó, entre otras cosas, a tomarle el pulso a la forma de ser del político mexicano, como lo demuestra su ensayo Los de Arriba, donde a partir de una radiografía del poder de México va diseccionando los órganos sanos, pero también los enfermos del sistema político. Jaime Ramos es igualmente autor de la novela Ardiente Seducción, retrato de los destinos cruzados de una pareja que, conociéndose en París, vive en un apasionado y loco amor que los va conduciendo a destinos insospechados. En otra faceta de su narrativa, Ramos es autor del libro de relatos Historias del Más Acá de la Ciudad de México, título que hoy abordaremos aquí, en Atrapados en la Ficción. Distante y discreta, su pluma apenas toca a los personajes, pero le basta con captar un gesto o enumerar una serie de actos mínimos y certeros para dejar una semblanza que se alza desamparada en un escenario desconocido y por lo tanto hostil, como pueden ser los rincones antiguos de una colonia como lo es la Roma en la Ciudad de México. Las calles, avenidas y casas antiguas de ese barrio adquieren una connotación distinta, quedan atrás como referentes de nuestra cotidianidad para transformarse en inquietantes testigos de una época. Arciana, el solterón de la colonia Roma, el candidato, como si los estuviera viendo, y el periodista son algunos de los relatos que integran la más reciente publicación de Jaime Ramos, Historias del Más Acá de la Ciudad de México. En ellos se aprecia a un narrador que observa todo y cada detalle con la audacia y la agudeza del que no se quiere perder nada de la función. Como si fuera una película que solo él conoce y desentraña a través de la escritura. Su universo, amplio y personal, es la vida cotidiana de sus personajes, algunos dramáticos y otros aterrados ante un mundo alocado, sembrado de extrañas y pequeñas contradicciones. El autor que hoy conoceremos en Atrapados en la Ficción no es un simple retratista, tampoco un elegante señor que escribe solamente para saciar su curiosidad. Más bien puede considerársele como un desenterrador de pasiones, verdades y obsesiones al que muchas conciencias le tienen pánico. En suma, un cómplice de la embriaguez y admirable receptor del espectáculo humano, siempre oculto y también desnudo ante los sujetos que se apropian de las confidencias. La infidelidad, el divorcio, la soledad, las trampas de la política, los infortunios de la vejez y el azaroso mundo del periodista que, como hábil sabueso, olfatea las aristas de su reportaje, son algunos de los asuntos que se abordan en el libro. Una de las historias más afortunadas es en la que un muerto describe la forma en que sus familiares y amigos van a darle el último adiós. Entre el recuerdo y el desasosiego, esa voz mira a su entorno y formula una serie de preguntas que hasta el momento no tienen respuesta. ¿Contemplarse uno muerto? Qué paradoja del destino y qué privilegio de saber quiénes en verdad eran nuestros amigos, viendo el rostro incólume de los que nunca lo fueron. Narrador de la extrañeza, Ramos ha descubierto desde un principio que la fortuna de su escritura depende del estoicismo del voyeur, de sostener una mirada clínica que absorbe las sorpresas y las neutraliza. Lejos del formalismo, lejos de la estructura clásica del cuento, sus relatos parecen construidos para que esa voz y ese hallazgo alcancen plenitud. Hay varios personajes con los que te identificas cuando estás creando una historia. Recuerdo la del solterón de la colonia Roma, por ejemplo, en un día que caminando ahí por el mercado de Medellín, vi a una persona pues cincuentón, cercano a los 60 quizá,
con una bolsita de plástico, un sábado, con unos jeans deslavados. Y con esa imagen en ese momento me subí a escribir esta historia que narra los momentos sufridos, las angustias que vives en una ciudad como esta. Y me imaginé ese personaje siendo yo. En un momento dado me lo pensé como si estuviera jubilado de alguna institución gubernamental. Un sábado solo yendo pues por tus víveres. Y empecé a recrearlo porque después de observarlo, el color amarillento que tenía, me imaginé que era una persona que vivía sola, que salía poco y que en esta ciudad te vas acostumbrando a que poco hablas con tus vecinos, poco te comunicas y aunque vives entre 8 millones de habitantes, como que te vas aislando sin desearlo. Y ese personaje me imaginó la vida de mucha gente en esta ciudad llena de estrés, llena de tráfico, llena de violencia y el personaje pues me sedujo. Fíjate que es una historia que se llama La recámara, el vacío de al lado y narra las angustias que vive una mujer después de un divorcio. Esa desesperación por encontrarse nuevamente sola y esa necesidad o búsqueda que tiene toda mujer después de una separación, que finalmente es un trauma, el divorcio, e intento reflejar cómo el desgaste traumático de la separación va haciendo que la mujer se vaya devalorando y cómo siempre hay oportunidades de vida en cualquier edad, en cualquier generación después de una separación. Finalmente, la mujer en una sociedad sexista como la nuestra tiene que ser demasiado o más talentosa que los hombres para competir con ellos y narro en esa historia las oportunidades que siempre se pueden y se dan para cualquier mujer, aún sin el marido. Quizá no era un literato, Samuel Ramos, pero era un extraordinario filósofo y estudioso del ser del mexicano. Fue el primero que quizá me provocó más curiosidad por ahondar más en el ser del mexicano y en uno de los libros, en los de arriba, fue el que me impulsó los escritos de Samuel Ramos junto con los de Octavio Paz a escribir la cultura política mexicana o las reglas no escritas del sistema mexicano y investigar sobre por qué era el político mexicano como era o como sigue siendo. Además, las obras de Octavio Paz son obras que yo admiro, que inclusive la poesía, aunque poco la leí, me llamaba más la atención sus ensayos. Carlos Fuentes es una persona a la que leo continuamente. Finalmente, cuando lo escuchas con su claridad intelectual, es un personaje en el que podía yo luego inspirarme y que sus novelas, aparte de su vasta cultura, llevan siempre un mensaje de nacionalismo, de ser cada vez mejor mexicano, más mexicano. En especial la obra de Gringo Viejo, yo como fronterizo le tengo una especial predilección. Jaime Sabines sería otro de los escritores que me han estimulado cada vez que los leo. La poesía de Sabines es de amor y desamor,